Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, con cada uno de ustedes, queridos chicos, porque Dios nos regala, Jesucito nos regala tantas cosas hermosas, tantas cosas lindas y maravillosas. Y por eso tenemos un tema que tenemos que aprender, tenemos que conocer. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy es la alegría del arrepentimiento. La alegría del arrepentimiento. Este tema muy importante, es decir, nos volvemos alegres, estamos contentos. Sabemos que Jesús nos quiere, sabemos que Jesús está con nosotros después de que nosotros nos hayamos arrepentido. Arrepentirse significa, queridos chicos, darse cuenta que hicimos algo que no estaba bien. Nos dimos cuenta y entonces dijimos, Señor, me di cuenta que me equivoqué. Hay muchos chicos y muchas personas también mayores que lastimosamente, queridos chicos, no quieren arrepentirse, no quieren darse cuenta de que hicieron mal. A pesar de que muchas veces se dan cuenta y saben que hicieron mal, pero no quieren asumir. Son soberbios, somos soberbios, no queremos, no, yo siempre tengo la verdad, no, lo que yo hago siempre es lo cierto, y así. Eso quiere decir, queridos chicos, que nosotros, a pesar de que muchas veces podemos darnos cuenta de que hicimos mal, no queremos aceptarlo. Hay muchos chicos y muchos papás, muchos mayores también, queridos niños, que se dan cuenta y ellos saben bien que no se suelen ir a misa, que no se suelen confesar, que no suelen rezar, que toman el nombre de Dios en vano, que le dejan a Dios de lado, Dios no entra en su historia, no rezan nunca. Y entonces, queridos chicos, muchos no quieren darse cuenta de esa realidad y así es imposible arrepentirse. Porque la alegría del arrepentimiento significa, uno se da cuenta y dice, Señor, verdaderamente tengo que hacer mejor las cosas. Me doy cuenta, percibo de que no hice algo que tendría que hacer para ser feliz. Niños, vamos a escuchar qué nos dice Jesús hoy desde la Biblia. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos protestarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esta alegría entonces es cuando nosotros, niños, escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios nos dice,
procuramos vivir lo que Dios nos pide y así nos esforzamos para ser buenos chicos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queridos niños, volvemos nosotros muy enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nada. Cállate, mujer. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo te atreves? ¿Dudas de las palabras de Jehová? Le prometí que tú y nuestros hijos me ayudarían a terminar el arca. Le di mi palabra. Oh, perdóname, Noé, perdóname. Casi todos pagaron y los que no han pagado se venderán como esclavos. Muy buen trabajo. Traje 18 piezas de bronce y 2 de oro. Muy bien, tienes que contarme sobre ese viejo loco que construye un arca en la cumbre de una colina. ¿Quieres saber cómo consiguió el dinero? Sí, ¿cómo lo consiguió? Pues vendió todo lo que tenía. ¿Y ahora qué rayos piensa hacer? Cuando ya no tenga dinero para pagar sus deudas, que con seguridad se acumularán, venderá a todos los hombres y mujeres de su tribu como esclavos. Pero estos son animales salvajes, abuelo. Así es, pero Jehová hizo que hoy todos estuvieran mansos. ¡Vengan todos! ¡Llegó la hora! ¡Entren todos al arca! ¡Yo iré primero! ¡Vamos, mujeres! Ahora ustedes entren también. ¿Entraron todos? Ahí vienen 2 más, padre. Señor, gracias, que se haga tu voluntad. ¿Oh? Levántenla, nos vamos. Muy bien, pero ahora ¿qué vamos a hacer con él? Nada, no le prestemos atención, está muy viejo. ¿Ah? Ahora.
¿Qué haces, Cam? Lo siento de verdad, padre. Le prometí al Señor que obedecería su mandato y nos quedaríamos dentro del arca hasta que nos llame. ¿Qué hay de malo con dar una mirada solo para saber y volvemos a cerrar? Le prometimos a Jehová obedecer sus órdenes. Fue una promesa. ¿Eso no significa nada para ti? Lo siento mucho, padre. Hermanos, los días establecidos por Jehová pronto terminarán. No tenemos más pan, Noé. No importa, Sara, no importa. Bendito sea nuestro Dios, Jehová. Por este pan que tenemos debemos confiar en Él, entonces compartámoslo como buenos hermanos. Y esperemos a que se haga su voluntad. Llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días, hasta que Dios recordó a Noé y a su familia, y a los animales que estaban con él. Hizo que un viento pasara sobre la tierra, y las aguas poco a poco decrecieron, y el arca quedó sobre los montes de Ararat. Ahora vete. El cuervo volaba lejos, pero luego regresaba al arca, así durante muchos días. Después, un día el cuervo no regresó, porque las aguas se habían secado. Noé supo que había llegado el gran momento. Así que Noé resolvió enviar una paloma. Y cuando la paloma regresó con un ramo de olivo, ¡Regresó, abuelo! Noé supo que la lluvia había cesado. Bendito seas por siempre, Jehová. ¡Bendito! Y luego las aves volaron felices hacia el cielo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora abriremos el arca y dejaremos que todos vean la tierra de nuevo. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y Jesucito que siempre nos enseña.
aprendiendo con Jesús, haciendo cosas lindas, haciendo cosas maravillosas, esforzándonos. Aprendemos lo que Jesús nos va diciendo. Y hoy, queridos chicos, con este tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la alegría del arrepentimiento. La alegría del arrepentimiento. Vamos a escuchar entonces en qué consiste esta alegría del arrepentimiento. Vamos a escuchar en qué consiste este encontrarse juntos, queridos chicos, y entonces estar alegres, estar contentos, porque Jesús nos ofrece lo mejor. Es la alegría del arrepentimiento. Escuchemos atentamente, queridos niños. A menudo no nos portamos como deberíamos y nos alejamos del camino de los mandamientos. Para que una acción mala sea pecado, hacen falta dos condiciones: hacerlo voluntariamente porque queremos, hacerlo conscientemente sabiendo que eso está mal. Nos alejamos muy a menudo del camino de Dios. Nosotros hacemos cositas que no le gustan a Dios, y eso es alejarse de los mandamientos de Dios. Pero atención, queridos chicos, dos cositas aquí que nosotros subrayamos. Por una partecita, no nos olvidemos, queridos niños, que cuando estamos pecando, nosotros lo estamos haciendo voluntariamente. Yo porque quiero, yo porque lo busco. Eso significa hacerlo voluntariamente, queridos niños. Es decir, nosotros lo hacemos conscientemente, queridos niños. En nuestra conciencia metemos ese pecadito y decimos que eso no se tiene que hacer, pero nosotros igual lo hacemos. Yo no tengo que desobedecer a papá y a mamá. Yo tengo que estudiar, yo tengo que comportarme bien, yo tengo que leer la palabra de Dios, yo tengo que ir al catecismo, yo tengo que ir a la misa, yo tengo que confesarme, yo tengo que ser un buen chico y un buen compañerito. ¿Y lo sabemos? Lo sabemos. Y voluntariamente, conscientemente, igual lo hacemos negativamente, queridos chicos. Vamos a seguir escuchando, a ver en qué consiste este pecadito. Pero sobre todo, recordemos que hay una gran alegría cuando nos arrepentimos y cuando nos damos cuenta de nuestras faltas. Normalmente, después de cometer un pecado, nos queda una inquietud interior. Es la conciencia que nos dice, eso no está bien. Y ahí está lo que se nos queda en nuestra conciencia. Ese mal gusto, queridos niños. Me equivoqué. Yo hice algo que no tenía que hacer. No tenía que hacerlo, queridos chicos. Pero sin embargo, lo hice. Eso significa ese mal gusto. Esa cosa negativa que se me quedó en mi corazoncito y en mi mente y estoy diciendo, eso yo no lo tendría que haber hecho. Qué pena, queridos chicos. Y esa es la conciencia que nos habla. Y eso es lo que se nos queda cuando cometemos una mala acción, cuando pecamos contra Dios, contra nuestros hermanos y contra nosotros mismos. Vamos a seguir escuchando qué más Jesucito hoy nos enseña. Es la hora del arrepentimiento, de decir a Dios, lo siento, perdón Señor, y volver a empezar a portarnos bien. Pero esta pena de haber ofendido a Dios no debe dejarnos tristes, porque Dios nos continúa amando. Y es aquí entonces donde viene el arrepentimiento, es decir, darse cuenta. Queridos chicos, para que podamos cambiar nosotros tenemos que darnos cuenta de que hicimos mal las cosas. Si yo siempre trato de esconder y decir, no, yo no soy culpable, no, yo no sé nada, no, entonces, queridos chicos, es imposible entonces entender que verdaderamente hicimos mal las cosas. Entonces va a ser imposible. Si no hay arrepentimiento, eso significa arrepentimiento, darme cuenta y decir, yo me equivoqué lastimosamente. Pero viene lo positivo, que cuando nos arrepentimos, queridos chicos, entonces sabemos que Dios siempre nos perdona. Muy bien, queridos niños, ahora volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy.
Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Espero que estemos aprendiendo muchas cosas lindas, queridos chicos, y sobre todo hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la alegría del arrepentimiento.
La alegría del arrepentimiento. Hoy queremos acentuar y queremos entender sobre la alegría del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y cuando volvemos a Dios, nos alegramos y eso sale desde adentro, queridos niños. Tenemos que sentirlo porque Dios nos perdona y nos quiere mucho. Vamos entonces ahora, muy importante, lo siguiente, con las preguntitas. ¿Qué es necesario, queridos chicos, para que una acción sea pecado? Que una acción mala sea considerada un pecado. Para que una acción mala sea pecado, hace falta dos condiciones. Hacerlo voluntariamente porque queremos o hacerlo conscientemente sabiendo que eso está mal. Ahí está, queridos niños, los dos elementos importantes. La voluntad, por una parte, y por otra parte, la conciencia. Darse cuenta que está mal, pero sin embargo nosotros lo hacemos. La conciencia que te dice, tu inteligencia, entre el bien y el mal, esto no hay que hacer, esto está mal. Y la voluntad que te dice, no tengo que hacerlo. Y sin embargo nosotros lo hacemos. Ese es el pecado. Eso es lo que nosotros le llamamos, queridos niños, el acto consciente. El acto consciente. Nosotros tomamos conciencia porque sabemos que está mal, pero igual lo hacemos. Vamos a la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Qué es esa inquietud interior, queridos niños, que queda allí en nuestro corazoncito, en nuestra mente, después de haber cometido un pecado? Después de cometer un pecado, nos queda esa inquietud interior. Es la conciencia que nos dice eso no está bien. Es la conciencia, muy bien, queridos niños. Esa inquietud que queda aquí en nuestra conciencia, nos vuelve la conciencia. Eso que hiciste no está bien, eso que hiciste está mal. Todos, queridos niños, siempre nos damos cuenta cuando hicimos algo que no está bien, algo que está mal a los ojos de Dios, algo que está mal con respecto a nuestro prójimo, algo que está mal con respecto a nosotros mismos. Entonces, queridos niños, es nuestra conciencia que nos llama la atención, como un policía que te dice, atención, eso no se hace. Es nuestra conciencia. Y todos tenemos esa conciencia que nos avisa, queridos chicos. Y ahora la tercera preguntita. ¿Qué paso tenemos que hacer, queridos niños, después de haber caído en el pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, queridos niños, cuando nos vence el mal? Es la hora del arrepentimiento, de decir a Dios, lo siento, perdón Señor, y volvernos a portarnos bien. El arrepentimiento, muy bien, arrepentirse, es decir, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que hice malas cosas, yo quiero levantarme, yo quiero mejorar. Muy bien, queridos niños, entonces así nosotros estamos reflexionando hoy con este tema tan importante, porque con el arrepentimiento Dios nos devuelve la alegría del perdón, la alegría de esa reconciliación y de ese arrepentimiento, queridos chicos. Y ahora le vamos a rezar a nuestra mamita, vamos a poner las manos juntitas y le decimos juntos, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesús, por intercesión de nuestra mamita la Virgen, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.